Hablar sobre el tema de pederastia es hablar acerca de un tema muy controversial y polémico. Es hablar por aquellos seres más indefensos que no son escuchados, que muchas veces sufren y nadie más se da cuenta. Son pocos los niños que se atreven a hablar de este tipo de sucesos que son traumáticos en sus vidas. Sin embargo, gracias a la valentía de estos niños, se ha llegado a conocer un poco más acerca de este tema denominado como pederastia. Es por eso que Lourdes Orquídea González Santiago y yo, Elsa Victoria Alejo Pizarro, hemos decidido hablar acerca de este acto horripilante, este acto que llega a destrozar familias y vidas de aquellos seres que apenas comienzan a vivir. Cabe mencionar que según las estadísticas que manejan las autoridades de la Fiscalía y organización dedicadas a brindar asistencia a las víctimas de este tipo de delitos, indican que el 95% de abusos a niños se da en el seno familiar. Creemos que son los extraños o las personas que no están en medio de nosotros las que tienen ese potencial de hacerle daño a nuestros hijos. Pero no es así, son las personas que tienen algún tipo de cuidado con nuestros hijos o familia las que son proclives a este tipo de comportamiento. María Lucila Hernández, trabajadora social voluntaria de la ONG Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, dijo que hace 2 años se registraban 3 casos de abusos a niños por semana. Ahora, dice ella, estamos hablando de 9 casos por semana. La pederastia es un fenómeno que ocurre en nuestra sociedad y que afecta la vida de las personas más indefensas, puesto que este abuso sexual se da en niños y adolescentes, quienes son víctimas de una persona adulta y en la mayoría de los casos se aprovechan de la ignorancia de los pequeños. Es así que consideramos de suma importancia que todos tengan información acerca de este suceso, con la finalidad de concientizar a la sociedad y se tomen precauciones con quienes dejamos que se acerquen a nosotros y a nuestra familia. ¿Qué es pederastia? Primeramente, un abuso sexual se refiere a una experiencia traumática que es vivido por una persona que se convierte en víctima y que sufre un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo. Cuando se traslada a un escenario en donde el personaje victimizado es un niño o un infante, entonces se puede hablar de pederastia. Es una palabra que proviene del griego y que su significado es gusto o amor por los niños. Por lo tanto, es toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad. Por lo regular, los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes culturales o razas, también en todos los ámbitos sociales, aunque la mayor parte ocurre en el interior de los hogares y se presentan habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo. Las víctimas suelen ser mayormente niñas. A esto se añaden personas que proceden del círculo de amistades del menor y distintos tipos de conocidos. El total constituye entre el 65 y el 85% de los agresores. Todos los agresores, completamente desconocidos, solo representan la cuarta parte de los casos. ¿Qué es pedofilia? La pedofilia o paidofilia es un trastorno sexual que está clasificado dentro de las parafilias, considerado así como una desviación sexual o perversiones donde la fuente del placer está caracterizado por las fantasías, los impulsos excitatorios o los comportamientos que abarcan desde objetos no humanos hasta el sufrimiento o humillación de uno mismo, la pareja, niños o adultos. Se basa en un deseo incontrolable de materializar estas fantasías. Los pedófilos pueden ser del sexo masculino o femenino. El pedófilo se siente atraído por niños o niñas porque es incapaz de establecer y mantener una relación con una persona de su edad. Elige niños o niñas por lo que no tiene que demostrar su virilidad y ante los que no se siente inferior. Conviene tener en cuenta que todos los pedófilos son abusadores de niños, pero no todos los abusadores son pedófilos. La diferencia radica que en la pedofilia el adulto únicamente fantasea con sostener una relación sexual con el infante o adolescente. Puede incluso llegar a haber algún tipo de contacto físico entre el pedófilo y la víctima. Sin embargo, en la pederastia se lleva a cabo el acto sexual entre el adulto y el infante o adolescente, pero ambos siguen siendo actos enfermizos. Se considera abuso sexual infantil o pederastia a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona.
En la mayoría de los casos, los pedófilos no demandan penetración y no tratan de forzar las intenciones sobre el niño. Muchas veces se generaliza la pedofilia con el sexo masculino, sin embargo, las mujeres también entran en esta categorización. ¿Cómo son los pederastas? No existe un perfil exacto del pederasta o del pedófilo. No se les distingue a simple vista. Sin embargo, suelen reproducir algunos comportamientos que resultan significativos. Por ejemplo, se mencionarán algunas características comunes en los pedófilos. Suele ser un hombre adulto. Solo el 20% de los pedófilos son menores de 18 años. Se relaciona mejor con niños que con adultos. Tiene pocos amigos íntimos de su generación. Puede que busque empleo o sea voluntario en lugares relacionados con actividades infantiles. Se le ve en parques o cerca de colegios. Acumula fotografías de niños o niñas y pornografía infantil para reducir las inhibiciones de las víctimas, para fantasear cuando no tenga víctimas potenciales, para revivir actividades sexuales pasadas, para justificar sus actividades sexuales inapropiadas, para hacer chantaje a las víctimas. A veces usa alcohol o narcóticos para administrar a las víctimas. Habla con los niños en su mismo lenguaje y a veces con lenguaje de pareja. Se ofrece para cuidar niños o niñas. Busca organizaciones y publicaciones que apoyan sus tendencias sexuales. Guarda ropa, juegos y demás parafernalia infantil en su casa. Esconde trofeos de sus víctimas. Dio permiso, me dijo, ¿sabes qué? Dale permiso para comprarle su galleta y su yogur. Y entonces lo llevó a mi hija y como yo vi que, porque la bodega era a la vuelta, y entonces ¿qué pasa? Que este hombre lo llevó, no lo había comprado su yogur ni su galleta, sino lo llevó por otro lugar. Y demoró como 2 horas. Entonces yo empecé a buscar a mi hija y no la encontraba, desesperada. Y yo venía a preguntar a sus abuelos, como yo vivo al lado de mis suegros, y qué pasa que este individuo lo llevó a mi hija y lo volvió a traer de noche y yo llegué de la calle, de tanto buscarlo a mi hija, llegué a mi casa y lo encontré a mi hijita ahí tirada, todo de sangre, toda una desgracia, su anito, su vagina, toda una desgracia. Lo que yo pido es que me hagan justicia, nada más. Lo que yo quiero, justicia por mi hija, porque si ese hombre está suelto, en cualquier momento puede hacer daño a muchos niños, porque ese hombre está loco, está enfermo. La menor de iniciales LATG, a consecuencia de este hecho, quedó con sus partes íntimas desgarradas, ya que el desalmado sujeto la violó también contra natura y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente. Aquel varón Gerardo, abusaba de los niños, tenía relaciones con los niños a la fuerza. Inclusive hasta los emborrachaba para que los chamaquitos no se dieran cuenta. La mayoría de las víctimas son niñas, en una proporción de 2:1, es decir, 2 niñas por un niño. La media de edad de la víctima ronda entre los 8 y 12 años, edades en las que se producen 1/3 de todas las agresiones sexuales. Sin embargo, ha habido casos en los que atentan contra pequeños de 3 a 10 meses de edad. El número de niñas que sufren abusos es entre 1, 5 y 3 veces mayor que el de los niños. El abuso sexual constituye una penetración traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia. Por ejemplo, 1 de cada 7 niños que han sido abusados son menores de 6 años de edad, y 1/3 de todos los niños que han sido abusados son menores de 12 años. Ni siquiera han llegado a la adolescencia, y aquellos que han sido abusados se encuentran bajo un trastorno psiquiátrico. Habían cosas que después me cayeron la ficha de muchas cosas, pero yo nunca pensé que podía ser por algo así. O sea, que ella era muy pegote conmigo y ella cuando era más chiquita lloraba y no quería ir con él. Y ahora ya más de grandecita, ella me decía, no quiero ir con papá, yo quiero con mamá. Entonces yo decía, pero mamita, son unos días, después no, vamos a ver, y vas a salir a pasear. Y ella me la tiraba así, bueno, y después iba.
pero, o sea, pero yo nunca pensé que muchas cosas, pero después me dijeron, no sé, yo era sequita de vientre. Pasaban 4 o 5 días y ella no lo hacía. Y yo lo hablaba con la pediatra y le mandaba cositas para que... Y me dijeron que a veces eso es uno de los síntomas de abuso, y desde que no lo ve a él, hace caca todos los días. Ahora 2 o 3 veces al día dejó de lastimarse el labio, se sacaba la pielcita. Ella por ahí se le cayó un vasito o algo y se ponía a llorar, que parecía que no sé, que se venía el mundo abajo. Yo no entendía. Sacaba la lengua y le metía la lengua y me decía que él en su colita hacía así a ella, y con juguetitos me mostraba cómo ella le daba besos a la cola del papá y se lo mete en la boca, se tapaba la nariz y me decía que papá le hacía pizza en la boca, que era asqueroso, y me ponía carita de asco y me decía, yo escupía y vomitaba y él me pegaba y me decía, tonta, eso no se hace. Tardó muy tarde, como eso de las 12, 12:30 de la noche. Pues en dado caso que era ya muy tarde, el padre Gerardo me ofreció dormir en la iglesia. Después de un rato, pues el padre, yo creo que ya tenía unas intenciones contra mí y se encimó encima de mí. Yo creo que quería, ahora sí que yo lo penetrara, pero afortunadamente no pasó nada, porque yo estaba con mi calzoncito. El abusador sexual por lo general es un varón. En casi el 88% de los casos es hombre y en el 12% es una mujer, y no todos son adultos. Existen en gran mayoría, pero quizás 1 de cada 4 sean adolescentes. El abusador es el que inicia la actividad sexual, siempre es responsable por el abuso, no importa lo que el niño haga o diga. Ellos culpan y dicen que son los niños los que los han incitado y que son los niños los que han hecho cierto tipo de movimiento o acciones los que han provocado, y los abusadores tienen esta lectura de este tipo de jugueteo de los niños o de tratar de acercarse en una forma inocente y sentimental a los adultos en una provocación al sexo. De hecho, esto es parte del trastorno psiquiátrico. Un estudio muy reciente demostró que el 40% de aquellos que han abusado de niños fueron también abusados sexualmente cuando eran pequeños. Desde un punto de vista psicológico, no existe unanimidad entre los especialistas a la hora de definir con precisión el concepto de abuso sexual a menores. Los aspectos que diferencian unas definiciones de otras son los siguientes: la necesidad o no de que haya sorpresas o regalos por parte del abusador hacia el menor. Para muchos autores, la mera relación sexual entre un adulto y un menor ya merece ese calificativo, por cuanto se considera que ha mediado un abuso de confianza para llegar a ella. La necesidad o no de la existencia de contacto corporal entre el abusador y el menor. Aquellos que no lo consideran necesario incorporan el concepto de abuso, el exhibicionismo. Esto es, la obligación a un menor de presenciar relaciones sexuales entre adultos o incluso de participar en escenificaciones sexuales. La cuestión de las edades, tanto en lo que se refiere a si el abusador tiene que ser mayor que el menor, como al valor de esa diferencia y la edad concreta de ambos, puede cambiar según el autor. Los abusadores sexuales de menores son mayoritariamente hombres casados y familiares o allegados del menor, por lo que tienen una relación previa de confianza con este. Cometen el abuso en la etapa media de su vida, aunque la mitad de ellos manifestaron conductas tendentes al abuso cuando tenían menos de 16 años. ¿Qué ha pasado, princesa? He pisado una piedra. ¿Pero te encuentras bien? Sí. Sí. Venga, va, que te ayudará. Sabe cosas de doctores y si me hago daño, sabe qué hay que hacer para que me cure.